Señor, este proyecto que comenzamos, queremos comenzarlo en tu nombre, bajo tu señorío, Señor. Que este podcast alcance lugares impensados y que llegue a oídos y al corazón de las personas que nunca jamás pensaron que podrían recibir una palabra de Dios. Pido, Señor, que tú establezcas tu reino a través de esta tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Hola, ¿qué tal? Qué hermoso volver a reencontrarnos con ustedes en este día. Y quiero conversar con ustedes una palabra de Dios que ha sido de bendición este tiempo para mí, que la encontramos ahí en Primera de Crónicas 14, el versículo 8, cuando David derrota a los filisteos. Y pasa lo siguiente: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refidín. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tu mano. Subieron pues a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Dijo David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Baal Perasim. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Esta potente palabra de Dios tiene que ver con algo importante. Refidín era un valle y representa gigantes, representa lo temido, lo poderoso, y es una raza de gigantes que habían ahí. El valle de Refidín era un valle gigante, ahí gente de enorme porte. Era un lugar estratégico y simbólico. Los filisteos habían elegido esta situación para intimidar a David por una razón. David había sido ungido rey. ¿Sabes? Mientras sea un hombre normal y corriente, no van a pasar muchas cosas, pero basta que Dios ponga una bendición sobre ti. En este caso fue la unción sobre David de rey. Por eso muchas veces no entiende cuando Dios te bendice, cuando Dios trae sobre ti responsabilidades, cuando Dios te agrega otras asignaciones importantes y tú ves que parece que el infierno se te levanta. Tranquilo, esos son los filisteos que vienen a amargarte la vida, pero tranquilo, Dios está con nosotros. Y lo que ocurre aquí es lo siguiente, Valle de Gigantes representa las batallas que parecen imposibles de ganar. ¿Las ha tenido usted de repente? Sí, yo las he tenido, y muchos creyentes todos las tienen. Son aquellas batallas que tú piensas de repente y dices: de esta no salgo. Y que el enemigo la usa justamente para intimidarnos. Y nos intimida por la cantidad de gente, por la cantidad de oposición, y segundo, por el tamaño de los contrincantes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ello? Uno, intimidarte, y segundo, desanimarte, desalentarte. Desaliento significa literalmente quitarte el aire. Tú y yo tenemos que saber la experiencia cuando de repente vamos en nuestro vehículo y pincha un neumático, una goma, una rueda, se desinfla el neumático y quedamos ahí. Hay que cambiarlo. Cuando una persona se desalienta, cuando una persona pierde el aire dentro de sí, queda sin fuerza. Y una de las condiciones que el enemigo tiene para agregar desaliento y quitarnos literalmente el aire de nosotros, tiene que ver con desalentarnos, con intimidarnos. Esa es la labor de los filisteos, que son las potestades y las luchas espirituales que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro alrededor. Pero aquí también la palabra de Dios nos da un tratado de cómo relacionarnos en la vida diaria con las luchas que cada creyente tiene. Y dice la palabra que fueron a buscar a David, y cuando David oyó, salió contra ellos. Pero aquí hay algo que tenemos que aprender.
El versículo Dios dice, pero David consultó a Dios. No fue a tonta ella loca, dijo esto, yo me las puedo, sino que sencillamente consultó a Dios diciendo, ¿voy o no voy? ¿Subo o no subo a hacer frente a los filisteos? Y los entregarás en mi mano, ¿qué pasará? Si voy, ¿qué pasa? Y Jehová le dijo, sube porque yo los entregaré en tu mano. Y vea usted, subieron a Baal Perasim. Y aquí un punto importante que quiero compartir con ustedes, porque esto es importante y hermoso, es de bendición. Por lo menos para mí ha sido bendición y quiero compartir con ustedes. Y tiene que ver que aunque muchas veces el enemigo de nuestras vidas nos lleva a Baal, nos lleva al Valle de Refidín, que representa crisis grande, oposición fuerte, problemas que parecen gigantes. La respuesta no debe ser el miedo, sino que debe ser consultar a Dios cómo salir de esta. En más de alguna oportunidad ministerialmente he visto tanta oposición que digo, de esta no salgo. Pero ahí ha estado Dios para decir, tranquilo, yo estoy contigo. Por eso es que dice la palabra, subieron a Baal Perasim. Ve usted, Baal Perasim, aquí Baal no se refiere al dios cananeo, sino que David le da este nombre, este título para Yahvé, que es Señor que quebranta. Eso quiere decir el Señor que quebranta. Y esto es importante porque cada uno de nosotros necesitamos un Baal Perasim cuando las batallas son fuertes y cuando parece que no podemos más. Y vea usted, Perasim representa y significa brecha, significa irrupción, significa romper a través de estallar, irrumpir con fuerza. También significa, el concepto pleno es el Señor de las brechas, el Señor de los rompimientos, el Señor de los avances. Y en estos tres tipos de cosas quiero detenerme un segundo, porque esto fue lo que pasó. Aquí David tenía que avanzar. Los filisteos querían darle una derrota específica, querían inaugurar el ungimiento y el reinado de David con una tremenda, vergonzosa derrota. Seguramente querían hasta quitarle la vida, desde luego si en una guerra. Pero David aquí se encontró y consultó a Dios. Por eso es que Dios lo hizo llegar a Baal Perasim. Cada uno de nosotros necesitamos llegar a nuestro Baal Perasim, porque significa el Señor que quebranta, el Señor de las brechas, el Señor que abre brecha en medio de toda la situación. La palabra de Dios dice que Él crea caminos donde no los hay. De repente vemos cero posibilidad de avance, no hay por dónde salir, está todo cerrado, clausurado. Pero recuerda, Baal Perasim, el Dios de la brecha, el Dios que abre caminos donde no los hay, el Señor de la brecha, el Señor de los rompimientos. De repente está todo tan fuerte y tenazmente en oposición que decimos, Señor, ¿cómo vamos a salir de esta? ¿Cómo vamos a escapar de esta situación? Y hay forma en que Dios tiene, porque muchas veces pensamos que Dios va a actuar sigilosamente, pero de repente todo se rompe y ese Dios obrando, porque el Baal Perasim, el Señor de los rompimientos, es el que rompe, destruye para que puedas avanzar, rompe y quiebra las potestades, esos cercos que el enemigo de repente te pone alrededor, de repente todo te atosiga, de repente la economía del hogar no tienes por dónde salir y la deuda, el empobrecimiento y toda trae una desesperación y una angustia tan grande y tú dices, Señor, ¿cómo salgo de esta? Y Dios de repente trae una brecha importante, una bendición, un ascenso, una bendición que viene del cielo y tú dices, Dios de la brecha, un Baal Perasim, Dios que hace brecha en medio de la nada, Dios las hace también. También representa el Señor de los avances cuando estamos estancados y decimos parece que esto se transformó en algo ya que no hay vuelta, ya no avanzamos, parece que estamos estancados, estamos en lo mismo siempre, pero recuerda, Dios es de los avances, Baal Perasim, necesitamos a un Baal Perasim en nuestras vidas. Aquí David reconoce que Dios mismo irrumpió con inundación de aguas. Eso dice aquí el versículo 11, dice, subieron pues a Baal Perasim y allí los derrotó David. Dijo David, Dios rompió mis enemigos por mi mano como
cómo se rompen las aguas. Literalmente era un dique que estaba allí rodeando a David y Dios rompió el dique. De repente las noticias salen por ahí cuando una represa se rompe y produce una inundación tan grande que arrasa con todo. De repente necesitamos que Dios a nuestro alrededor arrase con todos los que levantan batallas, contiendas, peleas, oposición, porque la única forma que Dios limpie y desintoxique la oposición que tenemos, y eso fue lo que pasó con David. Dios irrumpió como inundación de muchas aguas, se rompió el dique y Dios dio la victoria, porque de repente hay una irrupción divina que Dios trae para que tengamos victoria. Y este es el punto. Baal Perasim quiere decir el Dios que quebranta, el Dios que arrasa, el Dios que irrumpe. En muchas iglesias necesitamos un Baal Perasim. Cada creyente necesita un Baal Perasim. Matrimonios que necesitan su Baal Perasim. Ministerios, las finanzas, el matrimonio, la salud. Yo mismo con mi esposa necesito un Baal Perasim, que haya un rompimiento de esa potestad, que rompa la enfermedad y que traiga sanidad a su vida. Quien sabe, su matrimonio hoy día necesita un Baal Perasim que rompe la incomunicación, que rompa ese desencanto, que rompa esa falta de amor, que rompa toda esa obra del maligno y que vuelva a unirlo, que un día con cariño, con amor y aprecio y compromiso y pacto delante de Dios hicieron, y que hoy día todo está en absoluta frialdad. Dios necesita, y nosotros necesitamos de Dios una manifestación divina, un poder divino, un diluvio divino que rompa un dique y que arrase con el estancamiento de todo tipo. Hay gente que está estancada en la vida espiritual, hay gente, ministerios, iglesias que están estancados en la vida espiritual, pero esta palabra es para ti. Hay un Baal Perasim para ti, que es un rompimiento de un estancamiento y que te genere un avance tan importante que luego mires para atrás y te diga, en ese lugar estaba y ahora Dios, porque Dios es el que produce el avance. El libro de Jeremías dice, yo acelero la palabra. Necesitamos que la palabra de Dios en nosotros se acelere, las promesas de Dios se aceleren a la velocidad de Dios. ¿Para qué? Para que salgamos del estancamiento, para que las promesas que fueron hechas 2, 3, 5, 10 años atrás y que no se han podido cumplir en este tiempo, tú las veas cumplidas en tu vida. La clave de esto es que Dios está atento cuando parece que no vas a ninguna parte. Entonces aparece Dios en Baal Perasim para que te dé dirección, para que te dé sentido, para que te dé resolución, para que te saque del estancamiento, para que haya una irrupción divina en tu vida y tengas nuevamente y recobres el sentido de la vida en Cristo. El Evangelio es hermoso, la vida de Cristo es hermosa, la vida del Espíritu es hermosa, la vida en el Señor es potente, poderosa, en manifestación permanente de Dios en nuestras vidas, pero necesitamos hombres y mujeres que crean. Aquí David consultó a Dios. Dios no representa el llanero solitario, el que cree ganar con su fuerza. David aquí ganó porque consultó a Jehová, no se valió de su fuerza, no se valió de su ejército, no se valió de sus victorias pasadas, sino que lo que hizo fue consultar a Dios y tener la garantía de ganancia en Cristo. Que el Dios de paz te bendiga, te ayude y te guarde poderosamente. Señor, este proyecto que comenzamos, queremos comenzarlo en tu nombre, bajo tu señorío, Señor. Que este podcast alcance lugares impensados y que llegue a oídos y al corazón de las personas que nunca jamás pensaron que podían recibir una palabra de Dios. Pido, Señor, que tú establezcas tu reino a través de esta tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús, Señor nuestro.